La pregunta es oportuna, afirmó el gordo. Atañe el fondo de nuestra cuestión. Porque dentro de cada cual el pensamiento trabaja en secreto. No sabemos quién es la persona que está a nuestro lado. En cuanto a nosotros mismos, nos imaginamos transparentes. No lo somos. Lo que sabe de nosotros el prójimo, lo sabe por una interpretación de signos. Procede como los augures que estudiaban las entrañas de animales muertos o el vuelo de los pájaros. El sistema es imperfecto y trae toda clase de equivocaciones. ¿Qué tal? Estamos acá en Dos Lectores, transmitiendo desde la cuarentena, desde mi casa, porque bueno, no podemos ir a otro lado. Y hoy tenemos a uno de los, un escritor santafesino muy reconocido, que es Carlos Morán, que nos va a hablar de otro escritor muy reconocido a nivel nacional, que es Adolfo Bioy Casares. ¿Cómo andás, Carlos? ¿Qué tal? Qué gusto verte. Un gusto estar con vos, un gusto hablar de Bioy, uno de esos escritores a los que cada tanto vuelvo, un autor. Confesión de parte, yo empecé un poco tarde con los dos grandes autores que tiene Argentina, para mí, que son Borges y Bioy. Y la confesión de parte tiene que cuando jovencito yo estaba muy influenciado por ideas políticas que no concordaban con estos autores a los que se consideraba, y no con falta de razón, ¿no?, conservadores, ideología, aunque eran dos genios, especialmente Borges. Bioy vivió mucho a la sombra de Borges, aunque a él, según me lo comentó alguna vez, y lo comentó a otras personas, no solamente a mí, no le importaba demasiado. Él se sentía muy feliz al dialogar, y Borges se sentía muy feliz al tenerlo amigo y confidente y todo lo demás. Cuando se conocieron, hablaron tanto entre ellos que recibieron un reto de parte de Victorio Campo porque desatendían a los invitados. Después, hace poco volví a leer un reportaje, pocos días en realidad, salió el domingo, en La Nación, en que él le decía a Nicolás Cócaro que en muchos sentidos Bioy Casares había sido un maestro para él. Le enseñó a escribir de otra manera. Carlos, vos después tras lectura, viste que hay escritores que vuelven con el tiempo, es verdad, y Bioy suele volver con el tiempo. Uno lo lee prejuiciosamente en una época y después lo relees con otros ojos. Por lo menos a mí me pasa. ¿Cómo ves Cavar un foso? El cuento elegido. ¿Cómo lo ves ahora, leyéndolo ahora, Cavar un foso? ¿Cómo lo veo? Un poco retórico. Bien. Él fue yendo hacia formas más espartanas de escribir. Fue escribiendo cada vez menos y hasta tomándose el pelo con el cordón de los libros y de los relatos respecto de cómo escribía antes. Si vos lees El Perjulio de la Nieve, o lees ese libro que para mí es inimitable, como es El Sueño de los Héroes. El Sueño de los Héroes, cortito, transcurre en unos carnavales de la década del 20, la década del 30, y un muchacho del común, Emilio Gauna, sueña su propia muerte. Es un libro extraordinario. El personaje fundamental ahí es el doctor Valerga, que en realidad es el diablo transformado en abogado. Y bueno, pero aún ahí hay un Bioy un tanto retórico. De cualquier manera, él era bueno para manejarse con las ideas del paso del tiempo, cuando el tiempo se detenía, o que se trataba de forzar la detención del tiempo para no morir, la inmortalidad, todas esas cosas que jugaban en términos literarios. En El Perjulio de la Nieve, bueno, había un hombre viejo que con sus hijas quería impedir el paso del tiempo, y lo hacían imitándose a sí mismo como si fuera un día de la marmota provocado, ¿no? Del día de la marmota de la película, ¿no? En cuanto a Cavar el foso es distinto, porque Cavar un foso es un texto en el que se habla de muertes, de asesinatos. Es un policial adscrito
a cierta literatura policial inglesa de enigma, a los que eran tan adeptos porque vivió. Sí, yo lo que a mí para mí me parece un cuentazo cavar un foso. Sí, ciertamente es una cuestión es una cuestión, sí, tiene un poco, es un poco incluso hasta en algún momento remilgado, pero a mí lo que me gustó es el contraste ese con la vejez. Esos dos jovencitos que son lindos y que en definitiva los termina devorando la vejez de los otros, ¿no? Los otros viejos, los otros deformes, los otros feos son los que terminan impulsándolos a que se pisen y descubran el crimen. Está muy bien. Sí, la vejez y la deformidad. Porque y la deformidad. Cuando uno piensa, ellos lo ven, lo que se relata es lo que ven los jóvenes. Claro. ¿Y qué ven los jóvenes? Una gorda que llega a la pensión. Digo gorda con todo respeto, pero es como lo ven. No, pero es así. Sí. Un viejo que se les acerca, un policía que no tiene buena facha, digamos así. Claro. Después, finalmente, el policía gordo que nos interroga, que parece derramarse en la silla, y todo eso está muy acentuado, por Dios, está muy bien esa interpretación. Y además hay un final previsible, pero abierto. En definitiva, jóvenes que dijeron, bueno, estamos en la mala, la oportunidad que tenemos para salir de esta es haciendo aquello que nosotros en otras circunstancias nunca hubiéramos hecho. Es un buen cuento, realmente muy interesante, que como lector uno dice, bueno, ¿cómo termina esto? El enigma preside este relato, y el enigma policial siempre es un vehículo para mantener muy despierta la imaginación y el interrogante. ¿Qué pasará a la página siguiente? Los otros días hablando con Estanislao Jiménez, el tema de cómo en los dos autores, él habló de Borges, a vos te toca Bioy, el tema de cómo el policial, siempre estos dos autores pivotando entre dos extremos. El policial que deriva al fantástico, el fantástico que deriva al policial. A mí me parece que esas son las dos vertientes, ¿no? En las que estructuraron su obra. ¿Cuál es el libro, el texto, el cuento fantástico de Bioy que vos recordás con más entusiasmo, con más, que vos decís, esto es Bioy? Yo creo que los primeros, está bien. Los primeros cuentos, esos cuentos retóricos, por ejemplo, el Julio de Nieve es uno de ellos. De lo que tengo una muy mala memoria para los títulos. Pero recuerdo sí que a mí me impactaron mucho, con el paso de mucho tiempo, los cuentos que están en Una muñeca rusa, que es a su última producción y que me parecen maravillosos. La tapa del libro, yo te contaba antes del reportaje que Tusquets en España hizo mucho para la producción de obra de Bioy Casares, y ellos editaron y reeditaron libros que tienen unas hermosas cubiertas. Y en la cubierta Una muñeca rusa, hay un primer plano, creo que de una mujer que mira al frente, pero y detrás hay un hombre que está ahogándose en una piscina, digamos, y todo vestido como un señor con traje y corbata, como un señor Bioy Casares, ¿no? Que hacía de su elegancia una forma de vida también. Carlos, te interrumpo un momentito, vamos a una pausa y seguimos en programa. Recordá que si tu actividad o servicio está exceptuado del cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio, tenés que reempadronarte. Hacelo fácilmente desde tu celular descargando la app Cuidar. Solo tenés que completar tus datos, tu estado de salud y solicitar el nuevo certificado único habilitante para la circulación. Así vas a poder transitar sin tener que imprimir papeles y solo mostrando el certificado en tu teléfono.
Tenés tiempo hasta el viernes 29 de mayo. Luego de esa fecha, todos los certificados previos van a perder validez. Si no podés descargar la app, entra en argentina.gov.ar/circular, completá el formulario y llévalo con vos siempre. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Me pregunto, dijo Arévalo, si cuando tengamos eso en la conciencia, podremos de nuevo ser felices. 2 años antes, en una pensión de Necochea donde veraneaban, ella con sus padres, él solo, se habían conocido. Desearon casarse, no volver a la rutina de escritorios de Buenos Aires, y soñaron con ser los dueños de una hostería en algún paraje apartado sobre los acantilados, frente al mar. Empezando por el casamiento, nada era posible, pues no tenían dinero. Una tarde que paseaban en ómnibus por los acantilados, vieron una solitaria casa de ladrillos rojos y techo de pizarra, a un lado del camino, rodeada de pinos, frente al mar, con un letrero casi oculto entre los ligustros. Ideal para hostería. Se vende. Y por eso, bueno, le ponen La Soñada. Ellos le cambian el nombre a la casa. Porque originariamente creo que se llama El Candil. Sí, y después se encuentra con la realidad, y la realidad, como corresponde, no tiene nada que ver con los sueños, sino que se vuelve muy áspera, muy difícil, y toman el camino, diríamos, equivocado. Equivocado. No quiero hablar demasiado sobre la trama del cuento. El policial es aquello que es muy difícil de contar sin develar los secretos que esconde, ¿no? No, sí, es verdad. A mí este cuento, bueno, nos retrotrae también a otra novela. Yo no sé si vos no te acordás, que es el Diario de la Guerra del Cerdo. Irremediablemente, porque es un poco también eso, es decir, todo el ambiente que se crea en torno a esos chicos que son lindos los dos, eso lo resalta varias veces. El tema de la belleza es algo que está muy presente en Bioy. En varias novelas él hace hincapié de la belleza de la mujer, la belleza del varón. Él tiene muy en cuenta ese término, esa palabra. En medio de un ambiente que es absolutamente hostil. Es decir, es un ambiente que está envejecido, que está avejentado, que está fundido. Como ellos van a comprar una casa que se las vende un prestamista, porque nadie la puede comprar. Es una casa que se encuentra fuera de camino, está lejos de todo, ¿no? A mí yo a Bioy lo leo con algunas cosas, no todo. Yo no soy un gran lector de Bioy, pero este cuento me impactó mucho porque habla más del policial y de todo, habla un poco de los proyectos truncos, del tema de hacer cosas y no poder concretarlas, ¿no? Sí, él ha escrito, ¿no?, una narrativa fantástica donde las cosas no suelen terminar bien. No. Hay mucho de Memoria de Paulina, me acuerdo que era uno de los cuentos. La obra de Bioy es muy grande, muy extensa. Es muy grande, sí, es extensa. Él escribió cuatro novelas que nunca supo tarde, en realidad, que se las financiaba el padre y que dejaban muy descontentos a sus amigos. Y finalmente, cuando empieza a escribir La Invención de Morel, donde hay alguien que ve figuras que en definitiva parecen anticipar lo que hoy llamaríamos el holograma, él escribió eso a un joven pero muy desilusionado consigo mismo, con mucho cuidado, porque no quería desilusionar nuevamente a quienes lo leían. Era una decisión muy grande. Él nunca reeditó esos 4 libros, siempre los conservó. Decía yo que él escribió mucha obra desde La Invención de Morel en adelante, primero afincada en la narrativa fantástica, fuertemente afincada en la narrativa fantástica. Después, él mismo se toma el tiempo, dice al diablo, las hijas del diablo, y no sé qué.
y se pone a hablar sobre el amor y el desamor en las parejas. Varias novelas, algunas de ellas fundamentales, como dije, El sueño de los héroes, Plan de evasión. Sí, tiene una novela preciosa que yo la leí hace unos años, que le hizo a dos manos con Silvino Campo, que fue llevada al cine, incluso se llama Los que aman odian. Esa novela está muy lograda, está muy bien hecho ese texto. Yo lo leí, bueno, hace bastante, pero... y de ahí ahora hace poquito, hace unos años, fue llevada al cine con bastante éxito. Si tenés que salir de tu casa, podés hacer tu propio barbijo casero. Así, podemos contribuir a disminuir el riesgo de transmisión y priorizamos el uso de barbijos reglamentarios para el personal sanitario. Es importante que tu barbijo casero incluya varias capas de tela, que permita la normal respiración, que se ajuste bien a la cara con lazos o elásticos para las orejas y que puedas lavarlo y secarlo correctamente sin dañar su forma. Aprende cómo hacerlo en argentina.gov.ar. Cuidarte es cuidarnos. Quédate en casa. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Contame de vos, ¿qué estás escribiendo? ¿Sacaste un libro hace poco? ¿Un libro de cuentos? He sacado un libro hace poco que por casualidad está acá al lado. A ver, dale. Ay, no había nada preparado, ¿eh? Yo escribo siempre, no quiere decir con felicidad, pero escribo siempre. Cada tanto alguien se acuerda de mí, se apiada y me publica un libro. Eso ocurrió en el 2012 con, en broma y un poco en serio, los autores que no vivimos de los libros, que hemos estado en otras profesiones, en mi caso 40 años de periodista, publicamos con dificultades, la verdad. Sí. No pertenecemos, no circulamos donde están las editoriales, que fundamentalmente en Buenos Aires, cada tanto alguien se acuerda, pero es cada tanto. En el 2012 me publicaron a través de Palabrava, no en codición, pero con distribución del diario El Litoral, La historia del mago y la mujer desesperada. En el 2017 la universidad me publicó El tríptico de Verónica y otros cuentos, y ahora una editorial de Corrientes que tiene una colección que se llama El Ojo Lector, que dirige Viviana Rosenblit, me publicó este libro. ¿Lo ve? ¿Lo cierto? Sí, ahí se ve. Sí. Con tapa de mi hijo Gerardo Morán y contratapa firmada por mi amiga y exigente lectora, vamos a aclarar, Patricia Severino, muy generosa. Este libro está integrado por relatos de naturaleza fantástica, una suerte de informe, que es un pretexto literario, sobre un supuesto autor ruso recién descubierto, y al final una novela corta que se llama Un insólito resplandor, que se puede ubicar en el género policial, y también hay otros textos que se pueden también colocar con el género policial. Por lo tanto, hay verismo, y eso responde a lo cierto, y lo probable y lo imposible es aquello difuso que tiene que ver con el relato fantástico. A este libro lo pude presentar el 6 de marzo y el 20 de marzo cambió el mundo. Sí, el 20 de marzo cambió todo. Sí, es verdad, cambió el mundo, es cierto. Que también tiene que ver algo con lo fantástico, ¿eh? Que también tiene que ver con lo fantástico, porque ahora las comunicaciones son distintas, la forma de socializar ha cambiado abruptamente y bueno, la forma de leer ha cambiado. Sí, también sí, por supuesto. Nos hemos hecho mucho más digitales. Leemos a través del ebook, de la computadora, de la tablet, del celular. Nos comunicamos todo el tiempo por WhatsApp, nos comunicamos por teléfono, nos comunicamos como estamos haciéndolo ahora vía Skype, que a mí yo le cuento absolutamente inaugural.
Yo le cuento a la gente que con Carlos hacemos chusmerío de libros, porque nos mandamos mensajitos por WhatsApp, a ver, ¿leíste esto? ¿Leíste aquello? Carlos es un incansable lector, yo creo que es un comprador total y absoluto de libros nuevos. Vos le decís, salió esto, sí, yo ya lo pedí, sí, me lo están por traer. Es una persona que es un muy buen lector y aparte, bueno, es una persona muy agradable. Decime, Carlos, ¿por qué vos decís en algún momento que Bioy es un dandy? Te cuento, mirá. Dale. Esto vos no lo tenía, no estaba previsto tampoco. Acá estoy con Bioy. ¿Cómo se ve? Ahí está, ahí se ve bien, ahí está. Ahí está, perfecto. En el pequeño despacho de Bioy. Bioy era un hombre rico. Lo fue siempre. Nada más que en el último tiempo lo trampearon bastante a través de un yerno que le quiso sacar el dinero. Eso lo hizo público María Esther Vázquez. Él tenía una fortuna de $2 millones y la idea era que le iban a sacar todo. Se iba a quedar en la calle. Eso no sabía. Lo hizo público María Esther Vázquez cuando vivía y lo hizo a través de La Nación. Un abogado al que él se confió no sirvió y tuvieron que poner, otro abogado se hizo cargo de la causa y le salvó mucho de lo que estaba en juego. Bioy tenía una hija, era hija de él, pero no de Silvino Campo. A esa hija la adoptaron. Y esa hija, después que Silvino Campo tuvo problemas y tuvo que vivir sus últimos años en la casa, pero acostada, después de la muerte de Silvino Campo, la esposa de Bioy toda la vida, la hija murió en un accidente de tránsito. Bueno, fue muy triste el último tiempo de Bioy, quien además había estado buscando un libro, subido a un banquito, tuvo un accidente doméstico y de ahí más no pudo recuperar su físico. Pero Bioy era rico, era famoso, era un chico de mucho apellido, un joven de mucho apellido en Buenos Aires, y se decía que era el último dandy de Buenos Aires. Es el último dandy porteño, sí, es verdad. Y vos lo ves, y los ves en las fotos. Hay una foto muy emblemática que están en Mar del Plata. Va caminando él, Victorio Campo y Borges. Y la verdad que él es un tipo, o sea, en la foto, bueno, están los tres muy bien, pero él te das cuenta enseguida que es un tipo que parece no argentino, o pertenece a una Argentina que no existe más. El mundo en que ellos vivían, contaba alguien que los conocía, Sapsay, que los conocía de joven. Él era también un hombre de una familia muy, muy pudiente, medio se hizo novio esto lo contó, por eso lo comento, de la hija de Bioy, pero él decía que a él lo que le importaba era escuchar las conversaciones, que era todo el tiempo giraba en torno a la literatura de Borges, Bioy y Silvino Campo. Ellos vivían en ese mundo, hasta te diría, bastante irreal. No ficticio, pero un mundo de gente muy pudiente. Él vivía en un viejo edificio, no sé si hoy se conserva, en una callecita que está muy próxima al Palais de Glass, ahí en la Recoleta de Buenos Aires, una casa de varios pisos que el viejo Campo se las había regalado a cada una de sus hijas. En un piso vivía Victorio Campo, en otro Silvino Campo y otras hijas. Bueno, él vivió ahí casi toda su vida, de casado, ¿no? Yo fui una vez a hacerle una nota para un medio, me atendieron muy bien, había un verdadero ejército de sirvientes, todos sonrientes, todos amables, todos vestidos con distintos tipos de uniformes. Yo nunca entré a otra casa o me ocurriera así, es muy raro, pero ocurrió. La casa era muy grande, un piso, envejecido, con enormes bibliotecas que llegaban del piso a los techos altos,
habitación tras habitación. Iba repetiendo. Fui a la habitación de él, más recoleta, más chica, pero también rodeada de libros. Los libros eran la vida de Bioy Casares. Y era sobre un hombre de como vos ahora, estás rodeado de libros. Ah, sí, mi biblioteca también es grande, pero esas otras hacían desaparecer a mi biblioteca. Y a cualquier otra biblioteca. Y él fue muy amable. Sí, era un hombre muy querido y muy amable. Y Silvina también. Silvina yo conozco por datos que era rara, no se dejaba fotografiar, había una serie, pero ella sí, aparte, pero él no. Él lo que tenía que era un hombre, era un gran conquistador. sí. El último, él ya de viejo, cuando estaba solo, reconoció a su hijo, un francés que se vino a vivir a Argentina y que heredó a Bioy, y al poco tiempo ese hombre murió. Y corrió peligro esta biblioteca gigante de la que te hablo de Bioy, que Mangel, como director de la Biblioteca Nacional, hablando con empresarios pudientes de Buenos Aires, logró... Carlos, yo tengo que redondear. Te mando un saludo grande. Acá, bueno, vos sabés que todo el mundo en Santa Fe te quiere mucho y yo no voy a ser menos, así que te aprecio mucho. Sos una buena persona, sos un buen tipo. Te agradezco mucho y también te tengo mucho aprecio. Ojalá el libro funcione bárbaramente bien porque te lo mereces. Y seguimos leyendo a Bioy. Y sigan leyendo a Bioy, lean a Carlos Morán, que vale la pena. Y la semana que viene seguimos hablando con otros escritores. Un cariño. Yo me acostumbré a no esperar nada, a reprimir la vanidad que tenía, que yo era bastante vanidoso y pensé alguna vez, o mejor dicho, descubrí alguna vez que la vanidad es incompatible con la dicha. Entonces, alejé de mí esas ansiedades y los premios me han llegado generalmente sin esperarlos. Este último mientras dormía la siesta.